Bueno, título 8. Continuamos leyendo la reforma laboral radicada el 16 de marzo del 2023. Y dice, título 8, migrantes y deportistas. Artículo 34, trabajadores migrantes. El estatus migratorio no será óbice para la exigencia de las garantías laborales y de seguridad social. O sea, que usted esté legalmente en el país no lo hace menos merecedor de todos los derechos laborales. ¿Listo? Claro, hasta ahí continuamos. Los trabajadores y trabajadoras extranjeras sin consideración de situación migratoria en el país gozarán de las mismas garantías laborales concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezca la Constitución o la ley. Una vez iniciado el contrato de trabajo, se deberá facilitar la regularidad migratoria del trabajador. Artículo 35. Deportistas profesionales. Las y los deportistas profesionales nacionales o extranjeros que presten sus servicios bajo la subordinación de clubes profesionales, ligas departamentales, ligas profesionales o federaciones deportivas deberán ser vinculados por estas mediante contrato de trabajo. Esto está chévere porque la verdad es que los deportistas han estado desprotegidos toda la vida. Bueno, título 10, pero no dicen más. Equidad y reducción de brechas. Artículo 36. Modifíquese el numeral 6 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, quedando así. Artículo 57. Obligaciones especiales del empleador. Son obligaciones especiales del empleador conceder al trabajador y trabajadora las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio, para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, como por ejemplo cuando lo nombran jurado de votaciones. En caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, entiéndase como todo suceso personal, familiar, caso fortuito o fuerza mayor cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades del trabajador, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización o para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avise con la debida oportunidad al empleador o a su representante, y que en los dos últimos casos el número de los que se ausenten no sea tal que perjudique el funcionamiento de la empresa para asistir a citas médicas programadas o citas médicas de urgencia. Esto no estaba en el código. Incluso cuando la trabajadora presente ciclos menstruales incapacitantes, dismenorreas o cuadros de tensión abdominal por la menstruación asociados a endometriosis ya diagnosticados, para asistir a obligaciones escolares como acudientes de los hijos o menores miembros del núcleo familiar. Vea, pues aquí hay un montón de cosas que no estaban antes. Muy bien. Esto lo vamos a charlar en las otras redes. Artículo 37. Adiciones en los numerales 13 y 14 al artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, quedando así. Artículo 57. Obligaciones especiales del empleador. Son obligaciones especiales del empleador. Implementar los ajustes razonables para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones con las demás para la remoción de barreras actitudinales, comunicativas y físicas de conformidad con lo previsto en los numerales 5 del artículo 2 de la Ley 1618 del 2013 y las demás normas que modifiquen o complementen. Esto está chévere porque es para las personas en condición de discapacidad. El empleador realizará los ajustes razonables que se requieran por cada trabajador en el lugar de trabajo con el fin de que las personas vinculadas con discapacidad puedan acceder y mantener su trabajo. Muy bien. 14. Implementar acciones guiadas por el Servicio Público de Empleo para eliminar cualquier tipo de barrera de acceso o permanencia e incentivar la colocación sin ningún tipo de discriminación, especialmente de mujeres, personas LGBTIQ+, comunidades étnicas, entre otros grupos en condición de vulnerabilidad. Ok, muy bien. Esto de la LGBTIQ+, es nuevo. Esto no estaba hasta el momento, solamente se había hablado de personas víctimas del conflicto y obviamente las personas en condición de discapacidad ya hay una ley para ellas.
Modifíquese el literal B del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así. Elementos esenciales. La continua, entonces, esos son los elementos para que se determine que hay un contrato de trabajo. La continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador. La facultad a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponer reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador o trabajadora en concordancia con los tratados o convenios internacionales sobre los derechos humanos relativos en materia. Aquellas facultades no pueden constituirse en un factor de discriminación basado en preferencias injustificadas como el sexo, la identidad de género, la orientación sexual, raza, color, la etnia, origen nacional, condición de discapacidad o familiar, edad, condiciones económicas, condiciones sobrevivientes de la salud, preferencias políticas o religiosas, como tampoco por el ejercicio de la sindicalización. El Ministerio de Trabajo comprobará estas situaciones y sancionará de acuerdo con las normas vigentes. Muy bien. Artículo 39. Adiciones a los numerales 10 y 11 al artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo, quedando así. Artículo 59. Prohibiciones para los empleadores. Se prohíbe a los empleadores discriminar a las mujeres en sus diversidades, con acciones directas u omisión que impidan la promoción y garantía de sus derechos en los ambientes laborales. Se prohíbe asimismo el racismo y la xenofobia, también cualquier forma de discriminación en razón de la ideología política, credo religioso, orientación sexual, identidad y o expresión de género en el ámbito del trabajo. Se prohíbe también generar, inducir o promover prácticas discriminatorias hacia las personas trabajadoras que se identifiquen con otros géneros no binarios y diversidades sexuales, con ocasión de sus nombres identitarios, su identificación de género, orientación sexual o cualquier otro aspecto de su vida personal que no esté relacionado o influya en su ejercicio laboral. 11. Exigir a la persona en embarazo ejecutar tareas que requieran esfuerzos físicos que puedan producir el aborto, el desarrollo normal del feto o impedir el desarrollo normal del feto. La negativa de la trabajadora a llevar a cabo estas labores no puede ser razón para disminuir su salario ni desmejorar sus condiciones de trabajo. Por lo tanto, es obligación de los empleadores públicos y privados garantizar la permanencia y reubicación en puestos de trabajo de acuerdo a su estado. Pues esta partecita la vamos a charlar en un videito aparte, porque para eso está el médico. Si no, entonces yo digo que no puedo y no puedo porque yo lo dije y no necesariamente porque el ginecobstetra es el que entrega todo ese tipo de restricciones. Incluidos pasantes y aprendices, las personas voluntarias, las personas en búsqueda de empleo, postulantes a un empleo, las personas despedidas, personas que ejerzan la autoridad, las funciones y o la responsabilidad de un empleador. Perdón, me salté un pedazo por hablar del otro. Artículo 40. Eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Se garantizará el trabajo libre de violencias y de acoso, cualquiera que sea su situación contractual, informales o de la economía popular, las personas en formación, incluidos los pasantes y aprendices, las personas voluntarias, las personas en búsqueda de empleo, postulantes a un empleo, las personas despedidas, personas que ejercen la autoridad de las funciones y o responsabilidad de un empleador. Se entiende que será acoso o violencia en el mundo del trabajo el conjunto de comportamientos, prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida. Aquí espérese un momentico porque esto da para unos 5 videos. Que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar
Un daño físico, psicológico, sexual o económico. El espacio en el que se pueden dar las conductas de violencia y o acoso son el espacio público o el privado, en las instalaciones del lugar del trabajo, en el transporte, en el espacio doméstico, en el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas por medio de tecnologías de información y de la comunicación. En cualquier otro lugar en el que se comparta como una extensión de las obligaciones laborales. Puede ejercer la violencia cualquier persona sin importar su posición en el trabajo, incluidos terceros, clientes, proveedores, familiares o conocidos. Se garantizarán acciones de prevención y atención con protocolos, comités, herramientas y mecanismos necesarios que reconozcan y aborden las violencias basadas en género contra las mujeres y el acoso sexual en el mundo del trabajo. El Ministerio de Trabajo regulará y vigilará y sancionará su cumplimiento. El Gobierno Nacional dará cumplimiento a las medidas contempladas en el artículo 12 de la Ley 1257 del 2008. Artículo 41. Modifíquese el artículo 4 de la Ley 1496 del 2011, el cual quedará así. Artículo 4. Factores de evaluación objetiva del trabajo. Los empleadores tienen obligación de tener en cuenta factores de evaluación objetiva de cada empleo, que les permita establecer de forma objetiva el salario y demás beneficios. Entre otros, deberá tener en cuenta los siguientes criterios. A. Capacidades y cualificaciones adquiridas por medio de la educación, de formación y o la experiencia. B. Esfuerzo físico, mental, psicológico o grados de pericia, habilidad dentro del desarrollo del vínculo laboral. C. Responsabilidades laborales por las personas, el equipamiento y o el dinero. D. Condiciones de trabajo locativas y que abarcan tanto aspectos físicos y o químicos, ruido, polvo, temperatura, peligro para la salud, entre otros, como psicológicos, estrés, aislamiento, interrupciones frecuentes, solicitudes simultáneas y agresiones de clientes, entre otros. Aquellos riesgos que generen trastornos de salud y las herramientas y utensilios de trabajo, equipos de seguridad pasiva y activa, de cubrimiento laboral y herramientas informáticas que se necesiten para la óptima ejecución de la labor. Ok, esto básicamente es el manual de funciones y responsabilidades del cargo. Pero pues naturalmente va destinado a otro tipo de cosas. Artículo 42. Formalización del trabajo doméstico remunerado. Esto es chévere, me gusta. Vamos a dejarlo para el siguiente video.